no es nuestra carrera, no es nuestras inversiones. La actividad principal que debe definir nuestra vida es la misión de Cristo nuestro Señor. Eso es lo más importante. Donde quiera que estemos, cualquiera que sea nuestra ocupación, cualquiera que sea nuestra situación en la vida, nuestra actividad principal es la misión de Cristo. Vemos aquí al apóstol Pablo predicando. Y a veces decimos, bueno, es que yo soy tímido. O, sabes, yo no me sé expresar muy bien. O yo no sé explicar bien las cosas. O me da un poco de temor cómo van a reaccionar las personas cuando yo les hable acerca de Dios. Y ciertamente no nos falta todo un menú, toda una lista de razones por las cuales tal vez no podamos ser efectivos como, entre comillas, ¿no?, misioneros para Cristo donde quiera que estemos. Nos intimida porque nos sentimos que no tenemos, nos falta talento, nos falta conocimiento, tal vez incluso nos falta experiencia o lo que sea. Pero vamos a ver cuál era el enfoque de Pablo. Y claro, es un poquito difícil, honestamente, compararnos con el apóstol Pablo. Él era realmente un hombre muy educado, hablaba varios idiomas, era muy conocedor, era ciudadano romano, o sea, tenía acceso a todos los derechos como ciudadano. Entonces, sí tenía ciertas ventajas. Pero lo que es importante es ver de dónde venía ese espíritu misionero de él. Vamos aquí a 1 Corintios capítulo 2, para que escuchemos de voz del mismo Pablo cuál fue su experiencia cuando llegó a esta ciudad de Corinto. Acuérdate, Corinto es una ciudad metropolitana, cosmopolita, con muchos recursos, mucha gente, mucha cultura. 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice él: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. A ver, ¿y tú crees que porque eres tímido o algo así no te identificas con alguien como el apóstol Pablo? El apóstol Pablo también le temblaban las pies, las rodillas cuando iba a la sinagoga a predicar. Dice que temblaba de miedo. No es una cosa fácil presentar el mensaje de Dios ante personas precisamente que tú sabes que no creen o te van a rechazar o lo que sea. Pablo no era insensible a lo que sentimos cada uno de nosotros en ejercer esa actividad como misioneros de Dios en este mundo. Él lo sintió también, él tuvo que lidiar con eso también. Entonces podemos identificarnos aún con el gran apóstol Pablo, porque a él también le temblaban las rodillas. Versículo 4. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y traté de darle un poquito de perfil a eso, pero no sale muy claro aquí, pero está en letras rojas, para que resalte lo que quiero decir hoy, es que para que la fe de ustedes no dependa de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. El enfoque de Pablo era muy singular. Pablo no estaba ahí vendiendo un nuevo producto religioso, no estaba en Corinto para exponer una nueva filosofía de vida, no estaba ahí para lucir bien como un gran presentador, un líder carismático, nada por el estilo que atrajese a las masas, a las multitudes. El centro del mensaje de Pablo no era su talento, no era su conocimiento, no era su experiencia. El centro del mensaje de Pablo era Jesucristo. Y la confianza de Pablo no estaba puesta en su talento, en su virtud, en su elocuencia, en su habilidad para hablar, en su habilidad para convencer a la gente, para debatir, aunque él tenía todos esos talentos. Su confianza estaba puesta en el poder de Dios. ¿Sabes? A mí me encanta la Biblia. Tú me conoces, sabes que me gusta el estudiar la Biblia y conocer y adquirir todo eso.
veces tiendo a ser medio intelectual en mi acercamiento a la Biblia. Lo reconozco y lo admito. Me encanta estudiar notas y datos de historia y de arqueología, como que todo el trasfondo de lo que pasaba en la Biblia. Me encanta agarrar pasajes que están en partes diferentes y como armonizarlos y ver cómo pega tal cosa con cual cosa. De hecho, lo acabo de hacer ahora, ¿no? Hacer del libro de Hechos, cuando Pablo llega a Corinto, hasta Corinto es cuando él mismo describe lo que estaba pasando en ese tiempo. A mí me encanta hacer todo eso. Pero este año mi lema es renovación. Ese es mi lema para este año. Yo no hago metas de año nuevo ni nada por el estilo, porque después no las cumplo de todos modos. Principalmente como las 7 cosas que les dije al principio, ¿no? Siempre se me olvidan algunas cosas de todos modos. Entonces eso de hacer listas para mí no me funciona porque se me olvidan. Entonces lo que hago es que me hago como un lema para el año. El año pasado mi lema fue, soy un pensador positivo. Porque mi tendencia, tal vez por mi entrenamiento como científico originalmente, es una tendencia a ser un poquito crítico y negativo y cínico. Así que mi encomienda el año pasado era aprender a enfocar las cosas que pasan en la vida, y muchas de las cosas que pasan en mi vida son adversas, a ser más positivo. Bueno, este año mi lema es renovación. Una de las cosas que quiero renovar en mi corazón es mi convicción en el poder de la palabra de Dios. O sea, no meramente el conocer más de la Biblia y el seguir estudiando, pero conectarme con el poder de la palabra de Dios para transformar vidas. En mucho de mi trabajo que yo hago como ministro, pues se me acercan personas a pedirme consejo de situaciones a veces difíciles. Y yo me doy cuenta que en los últimos años muchas veces mi tendencia es compartirles desde la perspectiva de mi experiencia y lo que yo he visto. Y como he tenido mucha experiencia a través de los años aconsejando a diferentes personas, pues ciertamente no me faltan puntos de referencia para aconsejar a las personas cuando me plantean sus situaciones o sus preguntas. Pero lo que yo quiero hacer es, quiero dirigir a las personas más a la Escritura. Yo quiero llevar a la persona de donde está colocado en un momento en su vida, enfrentando alguna situación. Quiero transportarlo al contexto de las Escrituras y mostrarle cómo la palabra de Dios puede transformar su vida. Quiero ayudar a las personas a dejarse transformar por el poder de la palabra de Dios, más que por mi experiencia o mi sabiduría en aconsejarles. Una de las cosas que me gusta estudiar a veces es el trabajo de otros misioneros en la historia de la iglesia. Algunos de ellos no son afiliados a lo que es nuestro movimiento, ni siquiera nuestra ruta histórica de las iglesias de Cristo que iniciaron allá por el siglo XIX. Hace unos años estudié la vida de este misionero. Yo no sé ni pronunciar su nombre, pero creo que es Adoniram Judson. Adoniram Judson nació en los 1700 en Massachusetts, en el estado de Massachusetts, y en los 1800 fue misionero en lo que en aquella época se llamaba el país de Birmania, hoy en día se llama Myanmar. Él se dedicó una gran parte de su vida a aprender el idioma birmano y traducir la Biblia al idioma birmano. Su trabajo misionero ciertamente pues tuvo muchas contrariedades. Por ejemplo, durante el tiempo que él estaba de misionero en Birmania, el país de Birmania e Inglaterra se fueron a la guerra. Y claro, como él era norteamericano, pero esencialmente era extranjero, pues lo aprisionaron y estuvo 17 meses en la prisión. Pero acuérdate, en aquel tiempo prisiones no es como las de hoy en día, ¿no? Donde hay derechos y les dan de comer y tienen todo ese tipo de cosas. No, aquello era en un lodazal, básicamente a veces amarrado, con tal vez una comida cada 3 días, algo así por el estilo. 17 meses. Por las enfermedades, diferentes tipos de enfermedades, el tifus, malaria, cosas así, perdió a su esposa y a 3 de sus hijos por razones de enfermedades. ¿Saben? Los que hemos sido misioneros en esta generación no hemos vivido tales extremos, aunque ciertamente no es que no haya habido pruebas fuertes para los hermanos o hermanas que han ido a llevar el Evangelio
a otras naciones. Por ejemplo, yo recuerdo que Mark Templer, evangelista en la India, en una ocasión fue secuestrado por unos gángsters, porque habían bautizado al hijo de un jefe de una ganga, ¿no? Y pues a él lo secuestraron, lo metieron en la cajuela de un auto, se lo llevaron, y milagrosamente, cuando iban en el camino, la cajuela del auto se abrió, y el hermano Mark pudo como que salirse, y ni se dieron cuenta, y ahí está todavía en la India, anda con su familia. Otro misionero que estuvo en Jordania también fue encarcelado por un par de años. Nuestros misioneros en La Habana fueron constantemente interrogados por las autoridades. De hecho, todavía los servicios de los hermanos en Cuba, de vez en cuando los interrumpe algún agente de seguridad que viene a decirles no pueden estar reunidos y todo eso. La iglesia de Johannesburgo, que fue sembrada en 1986, esto era cuando todavía había el apartheid, donde los negros y blancos no podían convivir. Esa iglesia fue infiltrada por agentes de seguridad que fueron a investigar qué estaba pasando ahí, porque se reunían juntos negros y blancos. No hay lugar a duda de que cualquier persona que quiera prestarse para algún tipo de esfuerzo misionero como estos va a tener que estimar el costo de lo que tal vez tengan que sufrir. Pero la devoción de un misionero no tiene que ser mayor que la devoción de cualquier otro discípulo de Cristo. Y es la devoción a la palabra de Dios. Una de las cosas que tenemos que entender es que la palabra de Dios tiene que ser el motor principal en nuestro movimiento. A veces nos deslumbramos por cosas como la convivencia en la iglesia, la variedad de razas y de edades, nos dejamos deslumbrar por la música en la iglesia y las noticias que escuchamos y todo eso, pero todo tiene que volver a una raíz, y esa raíz es la palabra de Dios. Quiero comentarte algo acerca de la vida de este hombre, porque me cautivó mucho su historia. Claro, en la época que él estuvo ejerciendo esta misión, las iglesias de Cristo, como llamamos hoy en día, no existían todavía. Él era ministro, pastor de una denominación llamada la Iglesia Congregacional. Posteriormente se unió a las iglesias bautistas. Pero mira la historia cómo fue. Él y su esposa fueron enviados al lejano oriente. Y durante el viaje, que en aquel tiempo, claro, no había aviones, pues se tardaba semanas, ¿no? Por semanas estuvieron viajando hacia la India, porque originalmente la meta de ellos era ser misioneros en India. Y durante el tiempo que estaban allí, ellos comenzaron a estudiar las Escrituras, y a Judson le intrigaba mucho la doctrina acerca del bautismo. Ahora, él venía de un trasfondo denominacional protestante, en el cual, como algunos de ustedes tal vez conocen, la manera como tú entras es por lo que se llama la confesión o la profesión de fe, que es básicamente como una confesión pública que tú haces de que aceptas a Cristo y ya, pues ya eres cristiano con eso. Pero a Judson le intrigaba porque él veía en el Nuevo Testamento los ejemplos de las personas según se iban convirtiendo, y veía la conexión entre la conversión de las personas y el bautismo. Y durante ese viaje, esencialmente, hicieron este estudio. Y según fueron estudiando, fueron captando una convicción mayor y mayor acerca, número uno, de que el bautismo era para adultos. Segundo, que el bautismo era para personas que habían hecho una decisión de corazón de seguir a Cristo. Y que debía estar acompañada o seguido por arrepentimiento. Ellos iban rumbo a esta misión donde había un misionero que se llamaba William Carey. William Carey era uno de los misioneros más conocidos dentro de las iglesias bautistas. Y era un hombre muy conocido en aquella época. Y ellos se iban a encontrar con él. Para el tiempo cuando ellos llegaron allá, ellos estaban convencidos de que necesitaban ser bautizados para su salvación. Y fueron bautizados allí en la India. Y posteriormente, pues ellos se fueron a la misión a Birmania. Yo creo que lo que es significativo de esta historia es que resalta el poder que tiene la palabra de Dios por sí sola
de transformar el corazón de una persona y sí incluso la doctrina de las personas si permitimos que la palabra penetre en nuestros corazones. Lo que pasa es que muchas veces nuestro trasfondo religioso es el que dictamina cómo entendemos la Biblia. Y entonces entendemos la Biblia según lo que nuestro sacerdote o pastor o el hermano tal, lo que fuese, nos dijo que la Biblia dice. Y no indagamos por nuestra cuenta qué es lo que la Biblia dice y dónde está el poder para transformar mi corazón. En uno de sus discursos o sermones, Johnson dijo las siguientes palabras. Dijo, todas las operaciones misioneras, para que sean exitosas permanentemente, tienen que estar basadas en la palabra escrita de Dios. Muy interesante. Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Esto es nuevamente el apóstol Pablo hablando acerca de otra de sus misiones. Esta fue de hecho previa a Corinto, esta fue en la ciudad de Tesalónica. Y fue una iglesia donde él llegó e inició, pero tuvo que irse muy pronto porque hubo una persecución bastante fuerte en su contra. Y tuvo que dejar a esta iglesia jovencita por su cuenta. Y les escribe esta carta, probablemente alrededor de los años 40, algo así después de Cristo, 50 después de Cristo. Dice el versículo 13, así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Acuérdate, el apóstol Pablo no pudo estar en Tesalónica mucho tiempo, tuvo tal vez 4 semanas. En 4 semanas tuvo que irse y dejar a esos discípulos esencialmente ¿con qué? No tenían un pastor, no tenían un evangelista, no había quien les enseñara. ¿Qué tenían? Lo que tenían era la palabra de Cristo que Pablo les había dejado. Y esa es la esencia de mi mensaje de hoy. El poder de la palabra de Dios para transformar tu vida. Yo te quiero invitar a conocer la palabra de Dios. Piensa en este hombre Judson, un pastor de una denominación cristiana, un hombre educado en teología y todo eso, y sencillamente porque se puso a estudiar con un corazón abierto a las Escrituras, se dio cuenta de que una de sus doctrinas primordiales, fundamentales, estaba equivocada. No estaba en armonía con la palabra de Dios. La palabra misma de Dios lo llevó a esa conclusión. La palabra de Dios por sí misma impactó su vida. Ese debe ser el espíritu con el cual nos acercamos a la Biblia hoy en día, hermanos. Debemos ir en un espíritu de decir, la palabra de Dios va a impactar y va a transformar mi vida. Claro que sí. Yo ocupo consejo, discipulado, asesoría de otros hermanos. Claro que sí. No estamos descartando la necesidad de que como iglesia somos una comunidad de creyentes y nos necesitamos unos a otros. Pero lo que estoy diciendo es, ¿estoy yo dispuesto a explorar la Biblia y ver si lo que yo creo está alineado con la palabra de Dios? Mira, como hispanos, casi todos hemos crecido dentro de algún tipo de tradición cristiana. La mayor parte de nosotros venimos de un trasfondo católico. Nos criamos yendo a misa, memorizando los rezos, los rosarios, venerando a los santos, venerando a la Virgen, y claro, pues categorizando a los que no eran católicos como los protestantes o evangélicos, todos en una sola categoría, ¿no? Incluso a veces le llamábamos cristianos a los que no son católicos, aunque eso como que suena medio raro, ¿no? Otros nos criamos dentro de lo que llamamos la corriente evangélica. Y pues claro, aquellos que nos criamos en ese ambiente, pues como que los papás eran un poco más estrictos
en cuanto a cosas como ir a la iglesia y vestirnos de tal manera y hablar de cierta manera. Y claro, pues se nos enseñó que al fin y al cabo éramos mejores que esos católicos idólatras que le rezaban a las estatuas y todo eso. Déjame decirte, en ambas corrientes hay errores. Nosotros aquí en la Iglesia de Cristo también hemos tenido errores. Y hemos tenido que enfrentarlos y corregirlos. Por eso es que yo creo que lo que Dios quiere no es que estemos en la iglesia correcta, sino que estemos en su palabra. Y de esa manera es que vamos a poder ir discerniendo, ir dilucidando cuál es la voluntad de Dios para nosotros y para su iglesia. Porque no es de nosotros, es de Él. Y si me permites, te quiero sugerir, si no has hecho esto, por dónde empezar. ¿Cuál era el centro del mensaje de Pablo cuando llegó a Corinto? Él dijo, yo me propuse no hablar de nada excepto de Jesucristo. Cristo era el centro del mensaje de Pablo. Yo creo que lo más importante para nosotros, si vamos a empezar este proceso de escudriñar la Biblia y dejar que nos transforme, tenemos que empezar por la figura de Cristo. Cuando las personas empiezan a estudiar la Biblia, pues claro, la ven como un libro, y como cualquier otro libro, quieren empezar por el principio. Y ahí abren Génesis. Y se confunden tanto que dicen, esto no es para mí, yo no puedo entender esto. Y lo que pasa es que la palabra de Dios no es un libro. La palabra de Dios es una fuerza viviente. Y tienes que conectarte con ella en el lugar indicado. Y el lugar de entrada a la Biblia no es la primera página de Génesis. El lugar de entrada de la Biblia es el Evangelio de Jesús. Ahí es donde empiezas. Yo te recomiendo que entres por Mateo, o Marcos, o Lucas, o Juan, que son los evangelios, para que conozcas a Cristo. No el Cristo que tal vez te enseñaron de niño en la iglesia con todas sus cosas y todas sus formas, sino el Cristo vivo que se proyecta a través de las Escrituras. Hermanos y hermanas, te dejo con este mensaje. Como discípulo de Jesús, como cristiano, tú eres un misionero. Tu principal devoción debe ser a vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Y por lo tanto, necesitas una devoción a conocer, a estudiar y a dejarte transformar por la palabra de Dios. Si tú no conoces de la palabra, no sabes cómo empezar, aquí hay hermanos en la iglesia que te pueden ayudar a encaminarte, pero acuérdate, tu fe nunca debe depender de lo que otros dicen o hacen. Tu fe debe depender de lo que la palabra de Dios te impacta en tu corazón. Hermanos, los invito a ser misioneros cada día, a estar devotos a la palabra de Dios y a tener un corazón abierto y dispuesto a ser transformado por el poder de las Escrituras. Amén. Dios te bendiga.